En el siguiente video voy a hablar de cómo llevar un registro de las terapias con el software de frecuencias RIFE, con el software de frecuencias RIFE. A modo de ejemplo, a modo de ejemplo. Hay una base de datos para pacientes, pero esto en realidad es poco práctico. Es poco práctico porque toma tiempo llenar toda esta base de datos. Hay una forma mucho más simple que voy a mencionarlo a modo de ejemplo. Voy a mencionar a modo de ejemplo que voy a hacer un programa para uso personal, para estabilizar sistema inmune, fatiga, por ejemplo, y el sistema respiratorio, que ahora en este momento ando un poco resfriado. UPQR, ya coloco respiratorio. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a hacer terapia o tengo un paciente, yo selecciono los elementos y coloco Save Preset. Y en Save Preset, ¿qué es lo primero que hago? Escribo el nombre del paciente, ya. Por ejemplo, en mi caso, Héctor Arias. Segundo, escriben la fecha. Ya voy a colocar aquí febrero. Voy a colocar acá, por ejemplo, 27 de febrero de 2018. Y después el nombre del paciente, la fecha, y después colocan inmune, fatiga, respiratorio, ¿ya? Entonces, o pueden escribir también, en vez de la fecha, pueden escribir primera sesión, después guardar. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, se hace la terapia con el paciente, ¿ya? Se hace clic en Start, terminó la sesión, luego el paciente regresa a la semana siguiente y ustedes, si quieren saber qué fue lo que le hicieron, hacen clic en Load Preset y buscan el nombre. Acá está. Entonces ustedes pueden ver, ya, en la primera sesión se atendió al paciente Héctor Arias, en la fecha tanto, y esto fue lo que se hizo. Entonces el paciente les va a ir contando cómo se sintió la semana con la terapia y ustedes hacen doble clic y ahí aparece. Ya aparece nuevamente la información que pueden hacer nuevamente terapia o, o le pueden grabar esta, esta sesión para entregársela al paciente. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Imaginémonos entonces que ya pasó una semana y vamos a ver otras cosas. Yo tengo un problema de alergia, ¿ya? Entonces voy a colocar acá alergia, ¿ya? Y voy a colocar, también ando con un poco de malestar de cabeza, entonces voy a colocar brain, patologías de cerebro, por ejemplo, y para el dolor de cabeza voy a colocar dolor de cabeza FGH, que se escribe así. Entonces coloco nuevamente Save Preset, coloco acá el nombre del paciente, coloco la fecha, por ejemplo, ya pongamos otra fecha. Hoy día es ya 1 de marzo del 2019, por ejemplo. Y coloco alergia, por ejemplo, lo puedo escribir en inglés también, brain, cerebro, y head, y escribo dolor de cabeza en inglés, ¿ya? Entonces coloco guardar y así después a la semana siguiente yo puedo ver Héctor Arias y voy viendo la fecha y voy viendo cuál fue la terapia que le hice, porque obviamente cuando se atienden varios pacientes, el paciente relata cómo se siente y obviamente nosotros tenemos acá 5 posibilidades para hacer una selección, ¿ya? Y el paciente cuenta cómo está y uno le hace una selección de 5 elementos que sean relevantes. Y por ejemplo, ya voy a colocar dolor, por ejemplo, ya para, a ver, voy a colocar a modo de ejemplo alcoholismo, alergia, alopecia, ya esto solamente a modo de ejemplo. Y yo puedo colocar en algunos casos, no, en este caso vamos a fortalecer más la alergia, y a modo preventivo vamos a colocar ya aquí 20 minutos, por ejemplo. Y si hacemos este programa, es un programa de terapia, y si el paciente durante la sesión dice obviamente que se sintió bien con este programa, entonces es muy importante respaldarlo con el programa Save Preset, e inmediatamente se coloca en primer lugar el nombre, la fecha y los elementos del programa. De esta manera podemos tener un respaldo sesión a sesión y podemos ir guardando lo que hemos hecho. Ahora, si queremos llevar un registro de cómo el paciente se ha sentido de una semana a otra, lo podemos colocar acá. Aquí podemos colocar la fecha y podemos colocar los resultados. Y aquí podemos colocar la fecha
y, y en forma simple. Podemos, lo ideal es que como hay poco espacio, ser sintético. Bien, mejor, peor, mucho mejor o mucho peor. Es como una forma bastante simple. ¿Ya? Lo importante es ser bien sintético al registrar.